Bondadoso Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús, queremos ponernos en tus manos, queremos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la poderosa influencia de tu Santo Espíritu, para que a través de Él puedas tomar nuestras mentes y corazones y transformarnos por medio del estudio de tu Santa Palabra, el estudio para intentar comprender nuestra historia eclesiástica como adventistas del séptimo día, para poder, Señor, nosotros clamar con conocimiento el derramamiento de la lluvia tardía, para que podamos ser preparados para los días finales de la historia de esta humanidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra amada iglesia tiene fechas importantes y una de ellas es la fecha de 1844. En ese año, la iglesia adventista del séptimo día aún no existía. Lo que sí existía era un grupo de creyentes que eran conocidos por las denominaciones o iglesias cristianas existentes contemporáneas a ese tiempo como el grupo de los mileritas. Los mileritas eran aquellos que, escuchando las enseñanzas de Guillermo, o como fue su nombre originalmente en inglés, William Miller, escuchando sus enseñanzas, habían llegado a determinar, habían llegado a creer que Jesucristo aparecería durante 1844. En un primer momento se pensó que vendría alrededor de la primavera y luego, durante el verano, este grupo experimentó lo que a manera retrospectiva y también de manera contemporánea llegó a ser comprendido como el clamor de medianoche. Ellos lo llamaron en inglés The Midnight Cry. El clamor de medianoche, ellos lo comprendieron como un renovado entendimiento que ocurrió alrededor del verano, posteriormente al verano de 1844, después de haberse chasqueado por primera vez durante la primavera de 1844, comprendieron el clamor de medianoche o el The Midnight Cry como un renovado entendimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que les llevó a la conclusión de que Cristo vendría ya no para la primavera de 1844, sino para el otoño de 1844. Por eso, después de experimentar lo que ellos comprendieron como el clamor de medianoche, esa comprensión renovada de que ya no sería en la primavera, sino en el otoño, este grupo de mileritas comenzó a esperar la venida de Jesús para el otoño, específicamente el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué se determinó el 22 de octubre? Porque se esperaba que Cristo viniera a la tierra para purificarla, como el cumplimiento de lo que la Biblia anunciaba en Daniel 8:14 sobre la purificación del santuario. Entonces ellos creyeron que la venida de Cristo a la tierra durante el 22 de octubre de 1844, día en el cual, según el calendario judío caraíta, que era bien riguroso, los caraítas se comprenden en el judaísmo como los protestantes del judaísmo, es decir, los que no siguen mucho la tradición oral, la rechazan y son estrictamente apegados a la Torá. Y entonces este grupo de judíos caraítas había determinado que el día de la expiación, de acuerdo a su calendario, se efectuaría el 22 de octubre de 1844. Entonces el grupo de mileritas que creían que Cristo venía a la tierra durante ese día, esperó a Jesús hasta la medianoche para llevarse el terrible chasco de que Jesús no vino durante ese día. Entonces, la pregunta era, ¿qué había fallado? Si Jesús, de acuerdo a los mileritas,
debía venir el 22 de octubre de 1844 y Jesús obviamente no vino, la pregunta era ¿qué cosa había fallado en la interpretación de la profecía? Dos eran las opciones. Número uno, había fallado el tiempo, es decir, los cálculos proféticos, y por tanto la solución estaba en continuar calculando para buscar con exactitud el día y la hora de la venida de Cristo, o la segunda opción era que los cálculos habían sido acertados, pero el evento que los cálculos anunciaban no era el correcto. En otras palabras, que la purificación del santuario, en palabras de Daniel 8:14, no señalaba la venida de Cristo a la tierra, sino algún otro evento de carácter espiritual, pero real, algún otro evento que ellos no habían visto y que ahora debían buscar en las Escrituras. Entonces, esas eran las dos opciones. Entonces, noten, algunos continuaron recalculando, incluyendo a William Miller, y otro grupo no continuó con los cálculos, sino que continuó a través de una investigación de las Sagradas Escrituras para determinar qué evento había recibido cumplimiento, ya que no era la venida de Cristo, qué evento había ocurrido el 22 de octubre de 1844. Bueno, un día después, el conocido hombre pionero como Iran Exon, mientras cruzaba un maizal, tuvo una comprensión, tuvo una iluminación mental. Y esa iluminación, esa comprensión, lo que él reconoció como una iluminación mental, tenía que ver con una comprensión de lo que había sucedido en cumplimiento de el 22 de octubre de 1844, en cumplimiento de la profecía de la purificación del santuario. Entonces él comprendió, se le vino a la mente a través de una iluminación, él comprendió que en ese día Cristo no era que debía venir a la tierra, sino que ese día iniciaba una nueva fase, iniciaba un nuevo periodo con un distinto énfasis y con un lugar distinto en la geografía del santuario celestial. Iniciaba ese día una nueva fase del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Aquel santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso lo comprendió Iran Exon posterior al 22 de octubre de 1844. Entonces, después que él tuvo esa comprensión, se comunicó con algunos de sus compañeros y juntos comenzaron a indagar en las Escrituras, y algunos de ellos, uno de nombre conocido como O.R.L. Crozier, llegó a la conclusión de que a través de las Escrituras podía demostrarse que lo que había sucedido el 22 de octubre de 1844 era que Jesucristo había iniciado la purificación del santuario, según Daniel 8:14, comprendida a la luz de Levítico capítulo 16 como una purificación de los registros pecaminosos en el santuario celestial que por medio de la confesión los creyentes habían llevado allá. Y ahora Cristo se disponía a borrar esos registros de pecados, comenzando por los muertos que habían profesado la fe en Cristo, y llegaría el momento en que comenzaría con el juicio a los vivos. Entonces, esto fue comprendiéndose dentro de este grupo de mileritas que habían experimentado el chasco de 1844. Y dentro de este grupo estarían los nombres de Joseph Bates, Elena Harmon de White y Jaime
White. En ese momento Helena no se había casado, era Helena Gould Harmon, que más tarde contraería matrimonio con quien fuese su esposo hasta 1881, el profesor pastor Jaime White. Entonces mira, ¿qué era lo que este grupo, qué sucedió en este grupo? Entonces, después de esta revelación, después de esta comprensión, este grupo de mileritas comenzó a estudiar las Escrituras teniendo como lente interpretativo, teniendo como paradigma teológico la comprensión del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. A ver, ¿qué significa esto? Significa que a partir de esa comprensión, a partir de la comprensión de Cristo como intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial desde el 22 de octubre de 1844, este grupo de mileritas comenzó a estudiar la Biblia con esa comprensión fundamental. Y entonces comenzaron a descubrir algunos detalles interesantísimos en las Escrituras que el mundo protestante cristiano contemporáneo no había descubierto. Por ejemplo, uno de los textos claves, por ejemplo, abran sus Biblias, uno de los textos claves que este grupo de mileritas, estudiando sus Biblias, llegó a descubrir, se encuentra en Apocalipsis capítulo número 11, Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 19. Fíjense esto. Esto es un detalle que este grupo de mileritas descubrió en 1844 y los años posteriores. En Apocalipsis capítulo número 11, versículo 19, se dice lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Interesante que en el idioma griego la palabra que se utiliza aquí como traducción de la palabra templo es la palabra griega naos, que a diferencia de la palabra griega hierón, que también puede traducir templo, es muy probable que en el libro de Apocalipsis la palabra naos haga referencia precisamente al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, un detalle, ok. Al leer, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Ustedes están escuchando eso? ¿Qué fue lo que, de acuerdo con la visión de Juan, se vio en el cielo cuando se abrió el templo de Dios? ¿Qué se vio? ¿El arca de qué? De su pacto. El arca del pacto de Dios fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. La escena es escena de juicio. Y en esa escena de juicio, sabemos por los elementos, prácticamente todos presentes en el Sinaí, relámpagos, truenos y voces, todos presentes en el Sinaí, a excepción de granizo. En esa escena, Juan, el revelador, el escritor del Apocalipsis, contempla el arca del pacto. Ahora mira esto es interesantísimo. Si en el último libro de la Biblia, en el contexto de una revelación que debía ser pertinente para el tiempo del fin, para que los habitantes de la tierra leyeran y comprendieran las cosas que han de suceder pronto, porque todo ojo le verá cuando Cristo descienda, si en el contexto de un libro pertinente para el tiempo del fin, el arca del pacto es vista por el autor de este libro, la pregunta es, ¿qué contiene esa arca que es pertinente para los moradores de la tierra, para la iglesia de Dios durante el tiempo del fin? ¿Qué contiene esa arca? Esa arca se dice claramente en las Escrituras que contenía la ley de Dios. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón
y contenía también una muestra del maná. Lo interesante es que cuando este grupo de mileritas leyó este texto, se dijo: entonces la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento que habla acerca del sábado, entonces esto tiene relevancia y pertinencia para los últimos días. Comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta que en toda la Biblia el sábado del 4.º mandamiento de la ley de Dios está revelado como el día de reposo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y comprendieron que el tema del conflicto entre Dios y Satanás es la adoración, y comprendieron que como parte de la adoración verdadera que para el tiempo del fin Dios requerirá de los moradores de la tierra, de sus hijos, el sábado es una parte esencial, porque muestra el respeto y la alianza a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y descubrieron que estas verdades están en el contexto de un llamado que Dios hará a los habitantes de la tierra para que sepan que Dios ha comenzado un juicio de todos los habitantes de la tierra en el santuario celestial. Entonces comprendieron la vigencia de la ley de Dios, la pertinencia del 4.º mandamiento el día sábado, y adivinen también qué comprendieron. A través de la comprensión del santuario celestial, a través del conocimiento que tuvieron del ministerio del santuario celestial, comprendieron qué cosa. Escuchen esto. Si Cristo, a partir de 1844, comenzaba una fase de su ministerio que consistía en juzgar los casos de todos los habitantes de la tierra que alguna vez profesaron su nombre, comenzando con los muertos, entonces se dieron cuenta que los muertos no podían estar en el cielo. Y llegaron a la conclusión de que la Biblia dice que el que está muerto no conoce nada, no tiene más paga, ni memoria, nada. Los muertos nada saben. Y llegaron a comprender entonces la doctrina o la enseñanza que más tarde va a ser conocida como la doctrina del hombre, en donde la naturaleza humana es comprendida como una creación mortal de Dios con inmortalidad solamente sometida a la obediencia de Dios. Es decir, el hombre fue creado con inmortalidad condicional, no inherente. Dios le concedía la vida por siempre, siempre y cuando se mantuviera consumiendo el árbol de la vida y guardara los mandamientos de Dios. Entonces, todas estas comprensiones, todos estos entendimientos se derivaron ¿de qué? De la comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Estas comprensiones, estas creencias llegaron a constituir en la historia de la iglesia adventista incipiente, es decir, que estaba comenzando, llegaron a constituir los hitos fundamentales de la denominación que todavía no nacía, que todavía no se constituía. Estos fueron sus creencias distintivas. Así nacía la iglesia adventista del séptimo día. Y después de algunos años, en 1863, ya con estas creencias bien definidas, ojo, creencias de la inmortalidad del alma anulada, y eso anulaba también la existencia de ¿qué? De un lago de fuego y azufre del infierno, todo eso, es decir, ya con estas creencias bien ordenaditas en la comprensión de este grupo de mileritas, este grupo de creyentes fue comenzando a conocer, se comenzó a conocer como los adventistas sabatistas, porque habían adventistas del domingo, ¿ok? Que también se apartaron. Entonces, los adventistas sabatistas comenzaron a ver la necesidad de organizarse como una entidad, como un nombre jurídico
para poder tener propiedades, orden y ejercer una serie de políticas en pro del avance de la obra de Dios. Y entonces en 1863, después de algunas reuniones en donde Jaime White y John Loughborough fueron los líderes, en 1863 la Iglesia Adventista se constituyó como Iglesia Adventista del Séptimo Día, siguiendo la sugerencia de un hombre que se llamaba William Higley, que les dio el nombre. Pónganle Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les pareció bien a la congregación y se organizaron. Y quedó registrado la iglesia en 1863. Ahora la iglesia sí podía ser dueña de una imprenta que se iba a utilizar para publicar sus folletos y dar a conocer el mensaje como hojas de otoño al mundo entero. Para eso se organizaron. Entonces, mira, recuerda la fecha, 1863 se organiza la iglesia. Pero, escucha esto, en 1852, Elena de White ya escribía a este grupo, que todavía no era Iglesia Adventista del Séptimo Día. Date cuenta que 1863 se organiza, pero ya en 1852 Elena de White se refiere a este grupo y habla de este grupo, algunos de ellos, como estando en una condición laodicense. ¿Por qué? Porque habían perdido la pasión del clamor de medianoche, la pasión por la esperanza de la venida de Cristo, y algunos se habían vuelto espiritualmente fríos, mejor dicho, tibios, como la Odisea. Entonces, a partir de la formación de la denominación, en 1863, la Iglesia Adventista comenzó a avanzar a través del territorio de los Estados Unidos, y el modo por medio del cual la iglesia avanzaba era bien particular. Aparte de escribir folletos y publicar artículos, imprimirlos y esparcirlos por el territorio nacional, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía una forma bien particular de evangelizar. Y esta forma consistía en llegar a una localidad, levantar una tienda donde se invitaba a los habitantes del pueblo o de la ciudad a que vinieran a congregarse. ¿Y cuál era el espectáculo? El espectáculo era que un predicador adventista iba a debatir con los pastores locales, con los pastores de otras denominaciones de ese lugar. Y entonces la iglesia adventista y sus predicadores comenzaron a ser principalmente evangelistas debatientes. ¿Ok? Evangelistas debatientes. ¿Y qué era lo que debatían? Lo que debatían eran sus creencias distintivas: la ley, el sábado, el juicio, el infierno, la mortalidad del alma. Todo eso eran sus creencias distintivas, y los predicadores adventistas eran debatientes, y entonces invitaban a los pastores de las demás denominaciones, los invitaban a un debate, y la historia dice que en la mayoría de las veces los predicadores adventistas dejaban en ridículo a los pastores locales. Y entonces los líderes de la iglesia adventista del séptimo día comenzaron a crear una mentalidad no de diálogo, sino de ¿qué? De debate y confrontación. Y todos los líderes principales comenzaron a convertirse en unas, decimos aquí en Venezuela, en unas hojillas para debatir. Eran unos fenómenos debatiendo. Entonces hay algo interesante del debate. Escuche esto. Cuando usted va a debatir, una de las formas propias del debate es prestarle mucha atención
al discurso de su oponente para fijarse en cualquier posible error o ambigüedad para hacer de eso la esencia de su respuesta o refutación. ¿Ve? Entonces ellos se entrenaron como debatientes. Entonces siguen pasando los años, y entonces mira lo que va a pasar. En alrededor de 1881, antes de la muerte de Jaime White, Jaime White y Elena White, su esposa, comienzan a tener conversaciones acerca de la obra de Dios. Y en esas conversaciones, Jaime White le manifiesta a su esposa, Elena de White, que a él le hubiese gustado durante su ministerio predicar más a Cristo. Y entonces una de las cosas que hace es agarra un cuadro que era conocido como el paraíso restituido. Era una historia, una ilustración, era una pintura que ilustraba toda la historia de la Biblia desde la caída de Adán y Eva hasta la entrada de la iglesia a la Nueva Jerusalén. Entonces, en ese cuadro, el objeto más grande era un árbol que simbolizaba el árbol de la vida, y de ese árbol colgaban las 2 tablas de la ley. Y al lado de ese árbol, un poquito más chiquito, estaba Cristo en la cruz. Entonces, Jaime White compra el cuadro, compra el derecho de autor del cuadro y lo manda a reformular con un autor, un pintor en Nueva York que era prácticamente considerado como uno de los pintores más famosos del mundo, uno de los mejores pintores del mundo. Entonces, él le pide al hombre de Nueva York que le reformule el cuadro, que quite la preponderancia del árbol de la vida y de las tablas de la ley, y que ponga en el centro del cuadro, como la cosa más grande de todo y lo más importante, Cristo en la cruz. Entonces, fíjate lo que está pasando en la mente de Jaime White y de Elena de White. Ellos se están dando cuenta de la necesidad de exaltar más ¿a qué? A Cristo por encima ¿de qué? De la ley. Fíjate esto. Entonces Elena de White y Jaime White comienzan a dialogar, comienzan a pensar. Jaime White ya como que sentía que le quedaba poco, porque Elena de White en una de sus notas dice que muchas veces vio a Jaime, a su esposo, con una solemnidad que nunca lo había visto antes. Era como que el hombre sentía que le quedaba poco, que se iba a morir. Entonces comienzan a hablar acerca de de la seguridad de la obra en el futuro. Y son esas conversaciones con Jaime White a las que Elena de White se va a referir más tarde como conversaciones que había tenido con su esposo sobre la necesidad de darle más preponderancia a Cristo, de hablar más sobre los encantos incomparables de Cristo. Entonces mira esto. Jaime White muere en 1881 y alrededor de 1882 Elena de White se muda para Healdsburg, California. Y mira lo que va a pasar. Allí en California, alrededor de ese año de 1882, comienza a ganar fama y protagonismo a través de sus escritos dos jóvenes pastores. ¿Cómo comienzan a ganar fama y protagonismo esos 2 jóvenes pastores? Porque uno de ellos se hace el editor en jefe de un periódico adventista conocido como Señales de los Tiempos, Signs of the Times. ¿Cómo se llamaba ese editor en jefe? Se llamaba Joseph Elliott Wagoner. Y él tiene luego como asistente y compañero de ese periódico a otro pastor adventista joven que se llamaba Alonzo Trevor Jones. Entonces fíjate, uno era médico, Wagoner, y el otro había tenido una carrera militar en el ejército de los Estados Unidos. Ambos eran conocidos como estudiosos asiduos de la Biblia. Pero fíjate esto,
Alrededor de 1882, cuando Elena de White está en Hillsborough, California, milagrosamente Elena de White es llevada a una reunión de adventistas en donde ella estaba prácticamente muerta. Ella dice que estaba en un estado moribundo, pero ella sintió que ella tenía que hablarle a la congregación. Entonces ella manda a preparar un lugar allí en la tienda y le preparan un lugar en la plataforma. Entonces después que el predicador termina de predicar, ella pide que la ayuden a ponerse en el púlpito para ver si se dirige a la congregación. Y en medio de esa reunión, ella recibe sanidad, ella es sanada en medio de esa reunión y puede testificarle con poder, y la audiencia se da cuenta que están en presencia de un milagro. Y después de ese milagro, ella restableció su salud, Dios la sanó, le restableció la salud, y ella siguió predicando y acompañando en esas reuniones a los hermanos. En esa reunión, no el día en que Elena White fue sanada, sino en una de esas reuniones, después que fue sanada, estaba sentado al final de la tienda Joseph Elliot Wagoner, conocido como E.J. Wagoner. Estaba sentado allá. Y entonces él en esa reunión cuenta en sus anales, en su diario, después, registrando su propia experiencia, escribe que él en esa reunión tuvo una experiencia religiosa tremenda. En esa reunión él de repente vio la carpa toda iluminada y no podía ver más nada sino una sola cosa. En esa carpa toda iluminada él pudo ver a Cristo crucificado por él. Es decir, él vio a Cristo crucificado y lo comprendió como el Salvador crucificado por sus pecados. Es decir, él comprendió a Cristo como crucificado por él. Y en ese momento él escribe más tarde que él tuvo su primer conocimiento positivo del Evangelio. Así lo dijo él. Y dijo que en esa experiencia él tuvo una comprensión de Dios tan cercana, tan real, como la experiencia de Pablo cuando estaba camino a Damasco. Entonces, después de esa comprensión, ese pastor llamado E.J. Wagoner comienza a escribir todo lo relacionado con la cruz de Cristo y el Evangelio y la salvación. Todo lo que había antes comprendido de la Biblia fue reformulado gracias a esa comprensión de Cristo y su muerte en beneficio de él. Entonces, él comienza a hacer teología, Wagoner comienza a hacer teología sobre la salvación, sobre la ley de Dios, sobre la preponderancia de Cristo. ¿A partir de qué fecha? A más o menos alrededor de 1882. Entonces, fíjense, cuando llega 1886, estos dos pastores, Wagoner y Jones, ya eran medio famosos, estaban haciéndose conocidos, pero se hicieron particularmente conocidos por una opinión, una posición teológica en relación con la ley de la cual habla la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, en 1886, la iglesia celebra su congreso o su asociación general, su congreso general, y en ese lugar comienzan las disputas teológicas entre los líderes de la iglesia adventista del séptimo día y los dos pastores jóvenes. ¿Qué ocurrió en ese congreso de 1886? El presidente de la conferencia general de los adventistas del séptimo día se llamaba George Butler. Entonces George Butler les dio a todos los delegados del Congreso una copia de su libro conocido como La Ley en Gálatas. Ese era George Butler, el presidente de la Conferencia General. Le dio a todos los delegados un libro conocido como La Ley en Gálatas. ¿Cuál era la posición de Butler? Butler decía que la ley de Gálatas se refería a la ley ceremonial. En otras palabras, cada vez que Gálatas hace referencia a la ley,
no está incluyendo los 10 mandamientos, sino que se refiere a la ley de los sacrificios y ordenanzas que eran sombra de la venida de Cristo, la ley ceremonial. Esa era la posición de Butler y en realidad era la posición de todos los líderes de la iglesia adventista en ese momento. Probablemente Elena de White también tenía esa comprensión en ese momento. Ahora mira, ¿qué va a pasar? Que un año más tarde, Waggoner publica un libro conocido como Las Buenas Nuevas en Gálatas. ¿Y cuál es la posición de Waggoner? Era una posición contraria a Butler, el presidente de la Conferencia General. ¿Y qué había en esa posición? Waggoner creía que la ley a la que se refiere Gálatas incluye los 10 mandamientos. Y entonces los líderes de la iglesia adventista del séptimo día comenzaron a percibir a Waggoner y a Jones como una amenaza para su comprensión teológica. A ver, vamos a hacer una cosita, un ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál puede ser alguna posible consecuencia de creer que la ley de la que Pablo habla en Gálatas incluye o son los 10 mandamientos? Una posible consecuencia es que la ley de los 10 mandamientos pierda preponderancia y el grupo de creyentes comience a convertirse en antinomianista. Es decir, comience a dejar de lado la ley y se pierda el hito fundamental de la iglesia adventista del séptimo día, que consiste en sostener la ley de Dios, de los 10 mandamientos, como vigente e importante para toda la iglesia y para el tiempo del fin. Ahora mira, hubo un hermano conocido como W.H. Healy que vivía en California, y antes de que se celebrara durante octubre y noviembre de 1888 el Congreso de la Conferencia General en Minneapolis, Minnesota, ese hermano de California escribió una carta y se le envió al presidente de la Conferencia General. ¿Qué decía esa carta? Esa carta se quemó. ¿Quién la quemó? El presidente de la Conferencia General, después de leerla, la quemó. Pero Elena de White sabía lo que había en esa carta y ella lo escribe. Entonces, una de las cosas que dice esa carta es que Waggoner, Jones y Elena de White, con su hijo W.C. White, Willie White, estos 4 se habían puesto de acuerdo y habían unido fuerzas para ir en contra de los líderes adventistas en su posición de que la ley de Gálatas era la ley la ley ceremonial, y se habían puesto en una componenda, habían hecho una confabulación para ir en contra de los líderes. Y wow, cuando Butler lee esa carta, el presidente de la Conferencia General, el hombre se preocupó tanto y se estresó tanto que se enfermó y estaba totalmente inhabilitado por el estrés y los nervios y la angustia y la preocupación. ¿Por qué? Porque él pensaba que desde California los 4 que acabamos de mencionar, Elena de White, su hijo Willie White, el pastor Jones y el pastor Waggoner, venían subiendo a Minneapolis para derribar los hitos fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál era el hito fundamental? La ley.
Y entonces ese hombre se volvió como loco. Estaba demasiado estresado y angustiado y comenzó a usar su influencia como presidente de la conferencia general y logró formar un bando. Y ese bando incluía nada más y nada menos que al gran caballo de la teología de la iglesia adventista de aquel entonces, que se llamaba Urias Smith. Urias Smith. Óigame, y ese hombre era un cerebro. El hombre había escrito Daniel y Apocalipsis, había escrito un montón de artículos en la Review and Herald. Era un brillante teólogo. ¡Wow! Y entonces, en la comprensión de Butler, ahora la iglesia estaba dividida entre los de California y los hermanos de experiencia. ¿Quiénes eran los de California? De acuerdo a Butler, Elena de White, Jones, Wagoner y el hijo de Elena de White, Willie. ¿Y quiénes eran los hermanos de experiencia? Oh, los hermanos de experiencia eran Butler, eran Morrison, eran Washburn, era Urias Smith, era en ese momento W.W. Prescott. Eran, wow, eminencias de la teología adventista, una cosa tremenda. Y entonces, hermanos míos, en octubre, creo que fue el 17 de octubre, sí, alrededor del 17 de octubre comenzó el Congreso de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, con alrededor de 500 delegados que representaban alrededor de 27,000 adventistas del Séptimo Día en Minneapolis, Minnesota. Y comienzan con una reunión ministerial antes del Congreso. Una semana duraba la reunión ministerial, es decir, reunión de pastores antes de la conferencia general. Y hermanos, en esa semana de reunión de pastores se armó un conflicto durísimo, pero bien difícil, bien duro. ¿Entre quiénes? Entre los de California y los hermanos de experiencia. ¡Wow! ¿Y cuál era la razón de ese conflicto? Una principalmente y una secundaria. La principal, la ley en Gálatas. La secundaria, la identidad histórica de los 10 cuernos de Daniel, capítulo número 8. ¿8? Daniel, capítulo número 7 u 8. Sí, Daniel capítulo 7, exactamente. La identidad de los cuernos del dragón, que representaban las divisiones del Imperio Romano, que llegarían a engendrar las modernas naciones de Europa. ¿Ok? Y en esa controversia, fíjate, Butler tenía especial controversia contra Wagoner. ¿Por cuál? Por la ley. Y Urias Smith tenía especial controversia con el otro, con Jones, por la identidad de los cuernos de la bestia, del dragón, de Daniel capítulo 7. Bueno, hermanos, aquello fue una batalla teológica tremenda. Elena de White reprendió a los dos bandos. Elena de White aconsejó a los dos bandos. Y cuando llegó el Congreso de 1888, el primer día de la asamblea, cuando van entrando los pastores Wagoner y Jones al tabernáculo, se dan cuenta que hay una pizarra que tiene una resolución, un voto. El voto era: se propone o se resuelve. Dos opciones: que la ley en Gálatas es la ley ceremonial, y al nombre de esa propuesta, el nombre de Morrison. Y la otra: que la ley en Gálatas es la ley moral, y esperaban que Wagoner le pusieran su firma. Esperaba la conferencia general votar esa resolución. Ahora mira esto, aquí hay algo interesante, mira esto. Si se va a tomar una resolución teológica sobre cuál es la posición correcta, de acuerdo con la Biblia, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿Cuál es el camino correcto?
¿Qué es lo que determina si es una o si es la otra? ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Qué más? Estudiar. ¿Y qué se va a estudiar? La palabra. Duro, de cabeza, con toda energía. Hay que estudiar la palabra. Pero mire, los líderes esperaban, por consejo de Butler, votar la propuesta solamente por el consejo de la mayoría. Elena de White, cuando se enteró de eso, se levantó y dijo: no, señor, aquí no se hacen así las cosas. Aquí hay que estudiar la palabra. Y es más, hay que escuchar a los dos bandos. Y comenzaron, hermanos, las presentaciones de Urias Smith y por otro lado de Waggoner y Jones. Elena de White también hablando. Y bueno, mira, en esencia, vamos a resumir un poquito en esencia qué es lo que está pasando y cuál es la importancia del asunto. Mira esto. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Recuerdan la historia de los predicadores adventistas debatientes? Bueno, esta teología de debate de los líderes adventistas hizo que ellos realizaran o pusieran un sobreénfasis a las creencias fundamentales, destacando la ley, el sábado, la ley, el sábado, y en medio de esa preponderancia, en medio de ese espíritu de debate, la teología de los líderes adventistas y de la mayoría de los pastores adventistas que iba a prepararse a los seminarios, dice Elena White, se preparaban como debatientes, no como estudiantes de la Biblia, sino como debatientes. Entonces esta teología llegó a ser peligrosamente legalista. Peligrosamente legalista. Una de las cosas que esta teología enseñaba es que nadie puede recibir a Cristo ni ir a Cristo si primero no se arrepiente de sus pecados. Enseñaba. Es decir, si usted quiere a Cristo, tiene que arrepentirse. Bueno, mientras que por otro lado, los de California, Jones y Waggoner, habían estado desarrollando una teología que enfatizaba a Cristo en su divinidad y en su humanidad como la fuente de toda justicia del cristiano delante de Dios. Y entonces estas dos visiones acerca de la ley en Gálatas que se enfrentaron en 1888, en realidad era el enfrentamiento no de la ley en Gálatas, era el enfrentamiento de dos posiciones opuestas sobre cómo se salva el ser humano. ¿Qué papel tiene la ley en la salvación del ser humano? ¿Qué papel tiene la justicia de Cristo en la salvación del ser humano? Era en realidad eso lo que se estaba enfrentando. Era eso. Ahora, para terminar y continuar el día de mañana, ¿qué era o de qué manera comprendía Elena de White el mensaje que traían al Congreso los pastores jóvenes, los de California, Waggoner y Jones? Que por cierto, escucha esto, un paréntesis. ¿Recuerdas la carta que te mencioné? Que alguien le escribió a Butler desde California advirtiéndole sobre la supuesta confabulación de los de California. Elena de White confrontó a Butler, lo confrontó y le dijo: dígame dónde está esa carta. ¿Qué hizo usted con esa carta? Y Elena de White ya sabía que la había quemado. ¿Qué hizo con esa carta? La destruí. Elena de White le dijo: la destruyó. ¿Y por qué la destruyó? Le dijo así: usted hizo de ese rumor todo su pensamiento sobre estos dos muchachos. Usted agarró esa carta
y creyó en ese hermano y en ese rumor sobre la supuesta confabulación de nosotros los de California, usted hizo de esa carta toda su fuente para comprender los motivos de estos dos muchachos y para desconfiar de mí como mensajera de Dios. Algo tremendo. Más adelante, mañana vamos a hablar sobre la reacción de los hermanos líderes sobre Elena de White. En ese congreso, Elena de White sintió como nunca en su vida la falta de desconfianza en sus testimonios dentro de la iglesia adventista. Elena de White sintió que los líderes estaban rechazando su autoridad inspirada. Y se sintió, dice Elena de White, maltratada y triste como nunca en su ministerio. Algo tremendo. Entonces mira, ¿qué es en esencia, cuál fue en esencia la manera en que Elena de White consideraba el mensaje de Jones y Waggoner? Escúchalo. Lo voy a leer. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, páginas 91 a la 97. Testimonios para los Ministros, páginas 91 a la 97. Ahí se encuentra, en español, se encuentra esta declaración. Escucha la declaración que hace Elena de White. Mira esto. Dice así. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Mira cómo llama Elena de White el mensaje de Jones y Waggoner. Lo llama un preciosísimo mensaje que envió ¿quién? Envió el Señor a su pueblo. Ahora mira lo que dice. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. A ver, de acuerdo con la comprensión de Elena de White, ¿cuál era el propósito que Dios se hizo cuando envió este mensaje a la iglesia a través de los pastores Waggoner y Jones? ¿Cuál era el propósito de Dios? Presentar de manera más destacada, ¿qué cosa? El sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo. En otras palabras, lo que Elena de White pensaba que el mensaje de Waggoner y Jones iba a hacer era exaltar a Cristo de una manera renovada que la iglesia necesitaba. ¿Por qué lo necesitaba la iglesia? Porque la iglesia había estado sobreenfatizando, ¿qué cosa? Sus hitos fundamentales, específicamente su ley. La ley de Dios. Entonces, sigue diciendo. Mira lo que dice. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Mira, Elena de White durante su ministerio, a partir de estos años, le va a llamar a Cristo. Escucha cómo le va a llamar. Elena de White se va a referir a Cristo como Cristo como sustituto, número uno, y Cristo como garante. Estas dos palabritas, atributos o títulos de Cristo, resumen la comprensión que Elena de White tenía de Cristo y del plan de salvación. En otras palabras, Cristo es sustituto. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vino para morir en lugar de ¿quién? De la raza pecadora, ¿cierto? Y como muere en lugar de la raza pecadora, Cristo recibe la condenación que el hombre pecador merece recibir. Y al morir en su lugar hace posible que el hombre pecador tenga un escape de la ira de Dios. Sustituto. Pero también Cristo es el garante. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el método del Padre para garantizar la obediencia de la raza caída en pecado de nuevo a los 10 mandamientos. Cristo lo garantiza. Por eso, a través de su ministerio, a partir de aquí, Cristo va a ser para Elena de White sustituto y va a ser ¿qué cosa? Garante. ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz no solamente hace posible
que el hombre escape de la ira de Dios, sino que aparte de hacer posible que escape de la ira, la muerte de Cristo en la cruz hace posible que el hombre vuelva a obedecer la ley de Dios. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Bueno, mira, entonces sigue diciendo la cita. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Te escuchaste? Lo voy a repetir de nuevo porque es demasiado sabroso. Escucha. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. A ver, ¿cuál es el resultado de recibir la justicia imputada de Cristo? ¿Obediencia a qué? Entonces, ¿cómo es posible obedecer la ley de Dios? Obteniendo la justicia de Cristo. Date cuenta, no es que tengo que obedecer la ley para obtener la justicia de Dios. No, no, no. Obtengo la justicia de Dios para poder obedecer. Y escucha, y todo es un proceso. Y ese proceso es el proceso de la salvación. Y ese proceso Elena de White lo va a comprender como justificación. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Viste lo que Elena de White pensaba que había pasado en la iglesia, por la cual Dios envió el mensaje con John C. Waggoner? Porque muchos habían perdido de vista ¿qué? Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Exaltando qué? La ley. Entonces Waggoner y ellos lo que quieren es exaltar a Cristo para que la iglesia sepa cómo va a guardar la ley. La va a guardar por la fuerza, por el poder, por la justicia que viene con Cristo. Entonces dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. ¿En manos de quién? De Cristo. Todo el poder del cielo, todo el poder de Dios es colocado en las manos de Cristo. Escucha. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Escucha. Uno de los dones que Cristo puede dar al humano después de morir en lugar del hombre, uno de los dones que Cristo puede dar al ser humano, adivina cuál es: el arrepentimiento. Así que para ir a Cristo no es necesario primero arrepentirse. Es necesario primero ir a Cristo para que Él te dé arrepentimiento y puedas sentir dolor por el pecado y reconocer la vigencia de la ley de Dios. Pero los líderes pensaban que era diferente. Los líderes de la conferencia general de ese tiempo pensaban que era diferente. Primero el hombre tiene que saber y reconocer y sentir su necesidad de guardar su ley para que después vayan a Cristo. Al revés la cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, una batalla tremenda, que en esencia es una batalla, ¿por qué? Por saber cómo se salva ¿quién? El ser humano. Una batalla teológica, soteriológica. Seguimos leyendo y terminamos con esto. Dice así: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Mire, hermano, Elena de White está diciendo palabras muy serias aquí. El mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Qué mensaje es ese? ¿De qué mensaje está hablando? Mira lo que dice. Escucha, escucha. Es el mensaje del tercer ángel. Ahora sabemos por qué Elena de White pensaba que este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Por qué? Porque en el mensaje de los tres ángeles dice que vi volar un ángel por el medio del cielo que llevaba el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores ¿de qué? De la tierra, en toda nación, lengua, tribu y pueblo. Elena de White le llamó a este mensaje, ¿qué mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo Jesús como el Salvador
garante, sustituto y garante, Salvador exaltado que da dones a los hombres, Salvador exaltado que puede imputar su justicia al hombre para que el hombre pueda guardar su ley. Ese mensaje era en la orden de Dios para que se diera al mundo. Escucha, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz. Y aquí está la clave. Que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Cuál es la conclusión más sensata después de leer esta cita? Si usted anhela recibir la compañía en forma de derramamiento del Espíritu Santo, usted necesita abrazar, creer, comprender, amar, experimentar este mensaje de la justicia de Cristo que Dios ordenó dar al mundo y que envió a su iglesia a través de los pastores Jones y Wagner. De eso es. De eso se trata el mensaje. De eso se trata el mensaje. Así que bueno, hermanos míos, así fue la manera en que Ellen G. White comprendió este mensaje. Esta es la cita más famosa de Ellen G. White en relación con Jones y Wagner. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 91 en adelante, y muchas otras cosas más ella dice en relación con este mensaje. Pero en esencia, escucha, cuando Ellen G. White escribe un artículo titulado Looking Back at Minneapolis, que se encuentra en el capítulo 24, vamos a ver si no estoy equivocado, capítulo 24, de una compilación que publicó la Conferencia General en 1988. Sí, se encuentra en el capítulo 24 de una compilación que publicó la Conferencia General en 1988 acerca de todo lo que Ellen G. White escribió, incluyendo apuntes de su diario, incluyendo correspondencia privada, incluyendo sus sermones, sus charlas y todo en referencia a 1888. Bueno, fíjate esto. Cuando ella escribe ese artículo, que se llama Mirando en retrospectiva a Minneapolis, Ellen G. White allí dice algo interesantísimo. Ella dice lo siguiente acerca de la importancia de este mensaje. Ella dice así, escucha. Dice, al pastor Wagner se le ha concedido el privilegio de hablar claramente y presentar sus puntos o sus opiniones sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Escucha, en relación con la ley. Fíjate. Y a ver, dice ella, esto no era nueva luz, sino que era antigua luz puesta donde debería estar, en el mensaje del tercer ángel. Ahora escucha, ella misma pregunta. En inglés dice, what is the burden of that message? En inglés significa, ¿cuál es la carga, la importancia, el punto esencial de ese mensaje? ¿Cuál es la importancia de ese mensaje? Y mira lo que ella dice. Mira cómo responde. Que Juan ve un pueblo y él dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pueblo, Juan lo contempla justamente antes de que él vea al Hijo del Hombre
teniendo una hoz, dice, teniendo en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Oh. ¿Cuál es la importancia de este mensaje según Elena de White? La importancia de este mensaje es que este es el mensaje que hace posible que al final de los días exista un pueblo que guarde los mandamientos y tenga la fe de Jesús. Un pueblo que esté preparado para ser trasladado al reino de los cielos. Nada más y nada menos es la importancia de este mensaje. El mensaje que prepara para la traslación de los vivos al reino de los cielos. Nada más y nada menos es la importancia de este mensaje. Más nada, pues. Increíble. Bueno, entonces yo termino diciéndole a usted, si usted quiere ser preparado para ser llevado en vida al reino de los cielos, usted necesita creer, abrazar, conocer, experimentar el mensaje de la justicia de Cristo Jesús. Y si a usted esto le causa un poco de intranquilidad y un poco de desconcierto y un poco de disgusto, usted lo que tiene que hacer es lo mismo que yo hice cuando yo sentí ese mismo disgusto. Yo dije, a mí nadie me lo va a contar, yo lo voy a estudiar. O sea, si se dice esto de este mensaje, pues en vez de rechazarlo o refutarlo o hablar mal, yo lo que voy a hacer es, yo me voy a poner a estudiar a ver si esto es verdad o es un puro cuento. Y eso fue lo que hice. Me puse a estudiar y cuando descubrí en la Biblia y en el Espíritu de Profecía este mensaje en todas partes, yo dije, este mensaje es imposible de refutar. Solo resulta o solo queda abrazarlo con todo el corazón y amarlo por la eternidad. Porque es el mensaje de la justicia bendita, completa de Cristo, que levanta al Salvador, que lo exalta como el Salvador de los pecados y como el gran libertador de mis defectos y pecados. Es el Salvador completo, que no solamente perdona, sino que puede librar del dominio del pecado. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos terminado. Hermana Cleomari, no sé si usted va a orar o tiene alguna persona dispuesta para hacerlo. El tiempo es suyo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.